Bien, ya me imagino que se irán sumando. Hoy tenemos el curso de proyecto curricular institucional. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el proyecto educativo institucional. Sin embargo, tenemos que considerar que los documentos de gestión están siempre interrelacionados. Si yo elaboro el proyecto educativo institucional, rápidamente tengo que pensar cuál es el modelo educativo que va a llevar mi institución educativa y debo formular mi proyecto curricular institucional que está basado precisamente en los aprendizajes que esperamos que los chicos puedan aprender, teniendo como base los lineamientos que el gobierno nos da, en este caso el Ministerio de Educación. Voy a presentarles el día de hoy eh, la diapositiva. Compartimos. Vamos a presentación. Bien. Proyecto curricular. Es un tema muy importante y al mismo tiempo muy interesante, pero también al mismo tiempo un dolor de cabeza para muchos de nosotros como docentes, porque ahí tenemos que plasmar todo lo que queremos volcar realmente, y es bastante documentación. Un proyecto curricular institucional muchas veces no baja de 300 a 400 hojas. Y es documento de documento de documento, ¿no? Y al final, ¿realmente cumpliremos con lo que estamos escribiendo en las hojas, imprimiendo o cambiando? Vamos a ver qué es lo que tiene este proyecto curricular. Vamos a empezar primero con una frase motivadora. Dice, los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen la sensibilidad para hablar a los corazones de sus alumnos. Y me gustaría que aquí participáramos, ¿no? Por favor, comentarios acerca de esta frase. Somos 28 personas, de repente unas 2, 3 intervenciones para poder manifestar qué cosa quiere decir los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen la sensibilidad para hablar a los corazones, yo diría de sus estudiantes, ya no alumnos, ¿no? De sus estudiantes. A ver, ¿qué me quiere decir esto? ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo, profesor, yo, profesora? Claudia, muy bien, Claudia, por favor, puedes activar tu audio. Buenas noches, profesora. ¿Podría ser un poco como que a la mirada de, a veces cuando uno tenemos una metodología, a veces nos basamos o nos quedamos a lo que es la enseñanza tradicional, ¿no? Y cuando estamos con más allá, es cuando aplicamos todos nuestros conocimientos que hemos tenido desde la primera vez que hemos visto cursos de docencia hasta el día de hoy y tratamos de aplicar todo lo conocido y lo hacemos de corazón, ¿no? Transmitir que todo lo que sabemos a nuestros estudiantes y también aprender de ellos, ¿no? Porque también cada día cuando enseñamos también aprendemos de ellos también, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otra persona, una más, por favor. Habló de la metodología, de repente una metodología tradicional. A ver, ¿quién más se anima? Y que eso es lo que debemos cambiar, porque eso es lo que nos dice Claudia, ¿no? Llegar a nuestros estudiantes. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra persona? Muy bien, Noemí. Noemí, por favor, puedes activar tu audio. Buenas noches, maestra. Muy Buenas. bien. Claro. Lo bueno, maestro, tienen una metodología, claro. Nosotros, como acabamos de decir, tenemos que ceñirnos a lo que dice el papel, porque si tú no haces lo que dice el papel, te cae, como dice tu chiquita. Pero, porque dice, ¿qué está enseñando? Tiene que estar en la pizarra, ya, muy bien, pero no te debes de salir. Pero realmente sí, muchas veces nos tenemos que salir un poquito. Yo soy técnica productiva, me tengo que salir un poquito, ya sea de la parte teórica o de la parte práctica, porque quiero que mi estudiante vaya y diga, hoy aprendí, no sé, no pensé que me iban a enseñar esto y de pronto sirvió lo que hoy la maestra explicó.
Entonces, sí, tengo que salirme un poquito. ¿Y por qué? Porque de repente, de pronto me dice, profesora, ¿y usted cree que puede enseñar esto? Yo no le puedo decir, no, mira, solamente hoy día tengo que enseñar esto. No, sino simplemente decirle, ya, termino lo que debo de hacer y enseguida empezamos con esto. Al menos esa es la forma que yo trabajo y bueno, acabo mi tiempo y satisfecha, ¿no? Muy bien, o sea, no estamos aquí con Noemí, terminamos. No solamente nos vamos a la parte de conocimientos, a la parte de métodos, a la parte estructurada, sino que tratamos de llegar al corazón del estudiante, y el corazón del estudiante implica que lo llenemos de pasión por lo que realmente queremos. ¡Ay, se me animaron más! Ana María, a ver, vamos, Ana María. Una persona más, Ana María. Ana María, puedes activar tu audio. Ana María. Ana María, no te logro escuchar. Puedes activar tu audio. Se te ha dado la Dice, no autorización. le permiten. Sí, 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 se le ha dado. Ahí está. Ahí estás, ahí estás. Ana María, de nuevo, de nuevo. Ya, A ver, buenas noches. ¿Ahora sí se escucha? sí, sí se escucha. A ver, a ver, un momentito, por favor. Ya, la frase que acaba de poner usted a mí me hace pensar, ¿no? Que podemos tener doctorado o maestría, ser idóneos de acuerdo a un examen, al último examen, por ejemplo, que hemos aprobado, las teorías actuales, dominar métodos y técnicas. Pero si no tocamos el corazón de nuestros estudiantes con amor y tacto pedagógico, no se lograrán los aprendizajes para la vida. Muy bien. Qué lindo. Perfecto, de verdad que muy preciso. No es solamente conocimiento lo que tenemos que transmitir. Ya, ok, y ahora Rosana. Vamos, Rosana, tú también. Y aquí ahora sí terminamos, ¿eh? Ahora sí, a ver. Sí, buenas noches con todos. Ya, yo entiendo que la metodología es una secuencia de actividades que nosotros debemos seguir y que han sido determinadas o dadas bajo un protocolo que tenemos que seguir. Pero la metodología está unida no solamente al objetivo final de lograr aprendizajes que sean significativos en cuanto a los conocimientos nada más, sino trascienden más allá, deben llegar a verdaderamente a la parte más sensible del estudiante para que verdaderamente se produzcan esos conocimientos, esos saberes significativos y que la metodología que estamos usando sea verdaderamente la que deba de utilizarse con nuestros estudiantes, ¿no? Eso es lo que yo pienso, que la metodología está unida a lo que significa el tema socioemocional, el tema no solamente cognitivo del estudiante. Muy bien, Rosana. Entonces tú has definido que es ser un maestro fascinante. O sea, la metodología nos va a ayudar definitivamente, pero aquel que se queda solamente llevando estructuras parametradas es un buen maestro, porque sigue una secuencia como tú lo has dicho. Sin embargo, aquel que llega al corazón utilizando las metodologías es aquel que realmente puede preparar para la vida, como también lo han mencionado ustedes. Entonces, esta nos lleva a una reflexión, y nos lleva a la reflexión porque de aquí empezamos. ¿Y por qué tenemos que programar entonces? ¿Y qué es lo que tenemos que programar? ¿Y cómo tenemos que estructurar todo el contenido de un proyecto curricular de toda una institución? ¿Cuál es mi propuesta pedagógica? Que lo vimos en el tema de proyecto educativo institucional. Hay una propuesta pedagógica, hay una propuesta institucional, y sobre eso voy a hablar. Muy bien. ¿Qué documentos debo considerar? Todo esto ya se encuentra en el Drive, ¿no? Del Classroom. Ustedes pueden bajar
le dan un clic y ahí van a entrar a todas las normativas que ustedes pueden tener para poder ver cómo se puede elaborar un proyecto curricular. Entonces, lo primero que tenemos que considerar definitivamente es lo relacionado al Proyecto Educativo Nacional al 2036. Cuando hablamos de este Proyecto Educativo Nacional al 2036, recuerden que ahí está la política pública, y esa política pública que tiene como duración o como objetivo, más que duración, como objetivo, brindar esas orientaciones estratégicas, ya sea a mediano y a largo plazo, ¿no? Porque para eso es el proyecto educativo nacional. Tiene también propuestas que nos va a hacer y tiene sus propósitos y tiene orientaciones estratégicas que nos van a ayudar a que la educación del Perú, a la educación peruana, realmente se pueda cumplir. Y para ello tenemos como segundo punto el Currículo Nacional de la Educación Básica. Este currículum está conformado por el perfil de egreso del estudiante, está conformado por las competencias y las capacidades, los enfoques transversales, los estándares de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias, las orientaciones para lo que es la evaluación, ¿no? Y hoy que tanto se habla de una evaluación por rúbricas, las orientaciones para lo que es la tutoría y la orientación educativa. Entonces, esto también nos marca lo que es la política educativa de la educación. Y cuando hablo de la educación básica, también hay una política, recuerden que el Proyecto Educativo Nacional también habla de la educación superior. Entonces también tenemos un currículo nacional de la educación básica al mismo tiempo de la educación superior. Y ellos le llaman catálogo formativo, ¿no? Los que trabajan dentro de lo que corresponde la educación superior. Bueno, pues, ¿qué debemos esperar de este proyecto curricular o de este proyecto nacional? Debemos esperar que realmente se logre una formación basada en competencias y con valores, ¿no? Y esta educación nos va a dar unos fines, unos principios que debemos cumplir, que están en la Ley General de Educación, en la Ley 28044. Si ustedes buscan en el artículo 8 y en el artículo 9, ahí van a poder encontrar ustedes los fines y los principios de la educación. También tenemos lo que corresponde a el tema de proyecto educativo regional, ¿no? Ahí tenemos el proyecto educativo regional. Si ustedes ingresan a ese link, van a encontrar ustedes todas las regiones que han podido presentar sus proyectos educativos. Muy bien. Y ahí cada región va a ver de acuerdo a su realidad y va a dar los lineamientos pedagógicos, los aprendizajes que van a determinar para la región y las políticas educativas que van a estar enlazadas definitivamente con el proyecto nacional y con el currículum básico, ¿no? Se contextualiza este documento regional, lo van a contextualizar de acuerdo a las características definitivamente del lenguaje, de la economía, de sociocultural, de repente de la sociedad, ¿no? De la cultura, de la identidad que ellos tienen, de la parte geográfica de cada país. Va a ser diferente alguien que esté en la selva y otro que esté de repente en la costa, o sea, no puede ser idéntico. Se contextualiza y este proyecto educativo regional es el que también debemos revisar dependiendo de la región que nosotros nos encontremos. El proyecto educativo local tiene también que ver con los lineamientos pedagógicos. Sin embargo, cuando hablamos del proyecto educativo local, son muy pocas las municipalidades que han implementado este proyecto educativo local con las UGELs, ¿no? Son muy pocas. Y debería definitivamente habilitarse, actualizarse, elaborarse, formularse el proyecto educativo local de cada uno de los distritos, ¿no? Y tenemos también el marco del buen desempeño docente y el del directivo. Es necesario. Esta guía del buen desempeño docente, por ejemplo, me va a decir cuál es la matriz del dominio que tiene cada uno de nosotros como docente, cuáles son las competencias, cuáles son los desempeños que debemos realizar, cuáles son los estándares a los que nosotros debemos llegar, ¿no? En las competencias que se nos ha determinado. Definitivamente va a responder a políticas y acciones de formación.
de actualización, de evaluación y de desarrollo para cada uno de nosotros, ¿no? Igual pasa con el de directivo. El de directivo también va a tener sus dominios, sus competencias que debe desarrollar para fortalecer la gestión institucional, ¿no? La gestión descentralizada, la gestión participativa, la gestión transparente, la gestión orientada a resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados que va a emitir mi institución educativa en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a lo que tenga que ver con las condiciones de funcionamiento dentro de lo que corresponde la gestión directiva? Por último, tenemos dos o tres enlaces más que les he puesto ahí, que es la guía escolar de las instituciones educativas y los programas educativos de la educación básica, ¿no? Ello va a resumir, en cierta manera, el marco conceptual de la gestión escolar. Debe incluir los objetivos, debe incluir las dimensiones, los instrumentos, los compromisos, y de repente otros elementos que podamos considerar. También tenemos que tener orientaciones en torno a cada una de las prácticas de gestión, en torno al cumplimiento de las funciones de los comités de gestión escolar. ¿Cómo están funcionando nuestros comités de gestión escolar? Miren, yo hablo de la básica, pero eso también se replica para institutos y para CEPROS. O sea, no es que la básica tenga solamente estos comités, también se tienen que aperturar en los institutos y en los CEPROS. Entonces, como guía, me va a incluir de repente esta guía de gestión, va a incluirme orientaciones en las cuales yo pueda observar, y yo pueda decir a estos equipos directivos cómo debo trabajar, qué debo implementar, qué procesos tengo que realizar, qué tareas tengo que hacer. Otro que he considerado ahí, otro lineamiento para tener en cuenta para desarrollar el proyecto curricular, es el que está relacionado con los lineamientos de tutoría y orientación educativa. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí tenemos que tener bastante cuidado, porque en esta guía, o en estos lineamientos, más que guía, me va a decir cómo nosotros incorporamos los aprendizajes de tutoría, cómo estamos considerando el diagnóstico, qué características, qué necesidades de los estudiantes realmente orienta la parte de la tutoría. O la tutoría la estamos utilizando porque me faltó horas para terminar mi hora de matemática, comunicación, sociales, DPCC, no sé, del área que tú seas como tutor. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las horas de tutoría, ¿no? ¿Qué hemos planteado para elaborar y planificar la evaluación de la tutoría en el aula? Qué importante, ¿no? ¿Qué pautas, miren, qué pautas, estos lineamientos me van a dar las pautas para el desarrollo de las horas de tutoría? El gobierno nos pone 2 horas de tutoría. ¿Yo puedo ampliar esas 2 horas? ¿Podría ponerle 3? Acuérdense que hay de libre disponibilidad, ¿no es así? Muy bien, y definitivamente cómo este documento me va a permitir acompañar socioafectivamente y cognitivamente en base a la formación integral que todos decimos que damos al bienestar, a la convivencia de todas las comunidades educativas, ¿no? Porque acuérdense que una institución educativa es una comunidad educativa. Yo siempre tenía la costumbre de decir, somos familia. Nos haremos familia de sangre, pero somos familia porque al final estamos 8 horas y de repente hasta un poco más porque damos de más, ¿no? Y estamos llamándonos constantemente para ver cuáles son los problemas que tienen nuestros estudiantes y poder apoyarlos en su desarrollo para que ellos puedan realmente considerar más adelante lo que corresponde a una educación integral y sea sostenible y sea un buen ciudadano. Y por último, les he colocado ahí los lineamientos de la educación, la última es los lineamientos de educación sexual. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque la educación sexual tiene que hablarse con los niños, para que no sea un tabú, para que no sea un problema, para que no tengamos niñas adolescentes que estén embarazadas. Entonces, tenemos que tener lineamientos de educación sexual integral. Podemos de repente incorporar acciones, ¿no? Cómo está nuestro diagnóstico en relación a ello, qué planifica, cómo implementamos esa educación sexual integral. Integral, ¿eh? No estamos hablando solamente de tutoría, sino integral, en todas las áreas, ¿no?
cómo fortalecemos las competencias de nosotros como maestros y del personal al tratar este tipo de temas, cómo identificamos los recursos educativos, ¿no?, que deben estar alineados definitivamente al currículo nacional, pero también a la normativa vigente, cómo desarrollamos las actividades con los estudiantes y las familias, qué hacemos para poder promover una educación sexual sana para que los chicos tengan la posibilidad de comunicarse con sus familias, hablar, comentar y decir qué es lo que les está pasando, y que la mamá o el papá sean los que respondan con naturalidad las preguntas que ellos tienen, y debemos acompañarlos a ellos definitivamente y evaluar qué es lo que estamos haciendo como institución, ¿no? Entonces, miren ustedes qué documentos tenemos que considerar para poder desarrollar lo que es nuestro proyecto curricular institucional. Bien. ¿Pero qué es este proyecto curricular? Bueno, pues es aquel que me va a orientar los procesos pedagógicos, ¿no? ¿Para qué? Para el aprendizaje de los estudiantes. Y como base, el Currículo Nacional de la Educación Básica, ya sea para la educación básica regular, alternativa, todas las modalidades que tengamos, como también para la educación superior con sus guías que ellos tienen, ¿no? El PCI, el proyecto curricular, tiene que ser ajustado y modificado todos los años, porque realmente tiene solamente un año en la cual esa propuesta me va a durar, se debe actualizar, se debe evaluar qué hemos logrado, qué no hemos logrado, qué nos falta por lograr, cuáles han sido los obstáculos que tenemos, cuáles han sido de repente, o qué consideraciones no hemos tomado, qué eventualidad pasó en el año para que nosotros podamos de repente realizar, ¿no? Debemos desarrollar lo que hemos considerado en el proyecto educativo institucional, nuestra propuesta pedagógica. ¿A qué apuntamos, ¿no? Entonces, esta propuesta pedagógica, definitivamente, esta propuesta pedagógica va a tener, a partir una serie de estamentos en la cual vamos a partir de un análisis de la situación de los estudiantes y de su contexto, ¿no? De los aprendizajes esperados, del estado de sus habilidades, de la organización de las competencias, de los talleres, del proceso de evaluación, de la atención a la diversidad, de la metodología que hablábamos, del desarrollo de la tutoría y orientación educativa, la organización y la participación de los estudiantes, de los usos de los recursos y de los materiales educativos, entre otros acuerdos. Entonces, hay tareas en las cuales el Comité de Gestión Pedagógica debe tener en cuenta para la elaboración del proyecto curricular institucional. Primero, monitorear y evaluar, retroalimentar si es necesario, monitorear la participación de estos actores. ¿Qué actores? ¿Quiénes participan en el proyecto curricular? Comunicar de manera constante los procesos desarrollados y los resultados que se van obteniendo. ¿A quién? ¿A quién tengo que comunicar? Pues lo tengo que comunicar. Voy a tener que checar aquí mi pantallita yo porque no dejo. Entonces, ¿a quién voy a comunicar? ¿A quién debo comunicar todo ello? A la comunidad educativa. Generar espacios de reflexión permanente en las semanas de gestión. Acompañar permanentemente a los docentes, lo que corresponde al monitoreo del docente para poder saber si es que realmente se está cumpliendo con la propuesta pedagógica que hemos realizado. Orientar el trabajo colaborativo de construcción del currículum, sistematización de la información y sensibilizar a los actores educativos. Entonces, todos estos puntos están en la resolución ministerial 189 del 2021 que emite el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las características que debe tener el proyecto curricular institucional? El proyecto curricular institucional debe ser diversificado. Vamos a ver por abajo, diversificado. Muy bien. Cuando hablamos de diversificado, estamos hablando de que debe incluir un diseño y un desarrollo de propuesta pedagógica, definitivamente, de acuerdo al contexto y a la realidad sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica, ¿no? De todo lo que corresponde al PI, al currículo que está relacionado con la región, ¿no? A la propuesta y definitivamente a los otros documentos. Cuando hablamos de participativo, que involucra a todos los actores, cuando hablamos de abierto, que incorpora mejoras, ajustes e innovaciones,
que no es, que es un currículo, no es un currículo cerrado, ¿no? O sea, que no es un currículo que no se puede evaluar y que no se puede mejorar. Cuando hablamos de flexible, ¿no? Hablamos de flexible, que brinda la posibilidad, de repente, de adaptarlos a la realidad de los estudiantes, de la elaboración de su implementación, un currículo flexible, ¿no? Contextualizado, ¿no es así? Intercultural e inclusivo. Entonces, que tiene que desarrollarse a través del diálogo, definitivamente, ¿no? Con prácticas culturales y sus saberes, ¿no? Que tenga que ver con las identidades, con la espiritualidad, con los valores, que tenga que ver con la sensibilidad de la comunidad. También podemos de repente ahí ver todo lo que es esas barreras educativas, ¿no? Esas barreras educativas en las cuales me dice las condiciones básicas de calidad, los compromisos de gestión en cuanto hablamos de acceso, permanencia, ¿no? Aprendizaje, infraestructura. Pues todo ello tengo que ver en la parte intercultural e inclusiva. Autoformativo. Miren, el proyecto curricular tiene que ser autoformativo. Y cuando hablamos de autoformativo, estamos hablando de que los actores, o sea, todos los actores participen en su elaboración y al mismo tiempo en su implementación. Para que nadie diga, yo no lo conocía, yo no sabía de esto, a mí nunca me convocaron. Entonces, cuando tú ya estás involucrado y te comprometes, entonces te estás formando y estás formando también a todo lo que corresponde una educación de calidad, con procesos reflexivos, con procesos que lleven a una metacognición y que estén autorregulados para cada uno de nosotros, ¿no? Y sea de manejo institucional. Nada, que esto es mío y yo lo escondo, ¿no? Bajo 7 llaves y nadie lo conoce. No, los documentos son para hacerlos conocer a toda la comunidad. Y cuando hablamos de identitatorio, cuando hablamos de identidad, ¿no? Porque eso es, ¿qué debe expresar? ¿Qué debe expresar esa parte de identidad? La misión, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está mi institución educativa? Mi visión, ¿qué es lo que quiero lograr? Esa identidad en la cual la voy a construir a través de lo que es el diseño y el desarrollo de todo y cada uno de ellos, ¿no? La configuración de ese ideario común de lo que va a orientar la gestión educativa para el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, qué interesante. Eso lo vamos a poder encontrar en la resolución ministerial también 189, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, ¿por qué es importante el PCI? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué nos permite? Dice ahí que permite, el primero, que los estudiantes participen de un proceso de aprendizaje que responda a una propuesta pedagógica pertinente. Qué interesante, ¿no? Que participen de un proceso de aprendizaje que responda a una propuesta pedagógica pertinente. Entonces, cuando hablamos de una propuesta pedagógica pertinente, tenemos que considerar los enfoques. Tenemos que visibilizar que todos los estudiantes son diversos, porque las familias también, los docentes también, cada uno viene con sus características que debemos desarrollar para atenderla en función a toda la sociedad en la cual está la institución, definitivamente, ¿no? Tiene que haber prácticas, espacios donde participen los estudiantes y tenemos que conocer cuáles son sus necesidades educativas, tenemos que saber cuál es la orientación que tenemos que dar, tenemos que promover o propiciar aprendizajes situados, significativos, ¿no? Que realmente deje huella en el corazón, que se quede impregnado para toda la vida, contribuyendo al desarrollo de la identidad institucional y profesional docente, así como el desarrollo de las competencias profesionales. Ok, entonces yo tengo que contribuir. ¿Qué significa de contribuir al desarrollo de la identidad institucional? Al construir procesos significativos, basados en valores, porque eso es lo que tenemos que hacer, apostar a los sentimientos compartidos. Entonces ahí está, ¿qué cosa? La comunicación eficaz, ¿no es cierto? Que dé fortaleza a la identidad, a una identidad en la cual todos estemos comprometidos, no involucrados,
comprometidos. Aquella persona que se involucra solamente va, participa, mira, observa, ya estuve, me involucré. Pero aquel que está comprometido, desarrolla, está presente, dice qué más hay que hacer, cómo lo hacemos, porque esa es la persona que se compromete con su institución y con la propuesta que ustedes mismos han elaborado y que va a fortalecer cada día más la identidad profesional de nosotros como docentes. San Marcelino Champañá decía que para educar hay que amar. Por lo tanto, contribuir al desarrollo de la identidad institucional, entonces tenemos que tener en consideración que nuestra pasión tiene que ser esa, el amor por la educación. Cuando promovemos el rol de los actores educativos involucrados, ¿no? Promover, dicen, ¿no? Promover, contribuyo, promuevo este rol de estos actores educativos como constructores del currículum. Ajá, qué interesante, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con la diversificación, pues que brinda esa pertinencia a la propuesta pedagógica. ¿Cómo voy a diversificar cada uno de los componentes? Tenemos que definitivamente hacer que participen los estudiantes a través de varios comités que ellos puedan tener. Municipio escolar, brigadas, policía escolar, brigadier general. Tienen que participar ellos, ¿no? Promover la participación de esa comunidad educativa para su implementación. Definitivamente, directivos, docentes, estudiantes, familias, aliados estratégicos que debemos tener. Miren, en la básica, también en la educación superior, los aliados estratégicos, nuestro Holstein, ¿no? Steve Holstein, ¿no? Nuestros grupos de interés. Fortalecer la relación con el territorio, ¿no? Que permita simplemente a todos, la comunidad, tener una educación pertinente, tener una educación contextualizada a mi realidad, un proyecto que realmente esté basado en las potencialidades de los estudiantes y del territorio donde están. Va a ser diferente, muy diferente, que yo aplique, como les decía hace un momento, un proyecto educativo o un proyecto curricular de Tacna y que lo lleve a la selva. Completamente diferente. Las situaciones significativas son diferentes. Y por último, orientada al proceso pedagógico a nivel institucional, ¿no? Esto que establezca de repente el proceso de aprendizaje-enseñanza referidos al qué tengo que aprender, cómo tengo que aprender, qué debo enseñar, cómo debo evaluar. Hay un dicho que dice, dime cómo evalúas y te digo cómo enseñas, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo ello, pero siempre pensando en el perfil de egreso del estudiante que nosotros queremos. ¿Bien? Entonces, para poder elaborar nuestro PCI, primero tenemos que tener el análisis de la propuesta pedagógica local, regional y nacional. Revisión y análisis del proyecto educativo para la elaboración del PCI. Muy bien, entonces tengo que revisar el PI para elaborar el PCI y tengo que desarrollar la propuesta pedagógica, desarrollarla, ¿no? La tengo en macro, y la voy a ir desarrollando poco a poco. ¿Cuál es mi propuesta pedagógica? ¿Qué es lo que debe contener como mínimo? Porque esto es como mínimo. El plan de estudios, las orientaciones pedagógicas, el desarrollo de la tutoría y orientación educativa, los procesos de evaluación de los aprendizajes. Nuestro plan de estudios tiene que determinar las competencias, la de tutoría y orientación ejecutiva, las orientaciones pedagógicas, los modelos de aprendizaje que vamos a tener como institución, organizar los espacios, los recursos, los materiales educativos y sobre todo el tiempo. Y en tutoría, el trabajo con familias y la continuidad educativa. Ahí está mi propuesta pedagógica, pero eso lo tengo que escribir y desarrollar. Muy bien, ahora vamos a pasar rápidamente. Antes de taller, quiero compartirles algo más. Resulta que mientras yo iba hablando, por ahí ustedes se iban haciendo algunas preguntas, ¿no? Me imagino que sí. Yo entiendo que la mayoría son buenos maestros. Muy bien. Se han hecho preguntas o han estado conversando o han estado viendo si aquí falta algo más.
Ok, entonces yo les voy a mostrar ahora lo que Jesús, lo conocen a Jesucito, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, Jesús estaba dando su prédica. Vamos a ponerlo en grande. Ahí está, Jesús estaba dando su prédica. Estaba parado en la sinagoga y empezó, ¿no? Cosas del maestro. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los... Y por ahí alguien lo interrumpió. Pedro le interrumpe. Maestro, ¿esto hay que aprendérselo de memoria? Y luego Andrés, ¿quieres que lo copiemos? Y Santiago, ¿hay examen de esto? Y Felipe, señor, no tengo papiro. Bartolomé, ¿te lo tenemos que entregar? Y Mateo, con esta charla, ¿qué destrezas vamos a desarrollar? Juan, ¿puedo ir al servicio? Y Judas, ¿y esto para qué sirve? Acuérdense que siempre hay un Judas, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Entonces uno de los fariseos presentes que nunca había enseñado le pidió a Jesús la programación. Entonces Jesús dijo, ¿cuál es tu nivel de competencia curricular? ¿Cómo atiendes a la diversidad? ¿Has programado las capacidades y valores de tu área? ¿Cómo has diseñado la motivación de palestinos y gentiles? ¿Qué significatividad tiene el material de aprendizaje que usas? A Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas y elevándolos al cielo pidió al Padre para el fariseo. La jubilación anticipada, Señor, la jubilación anticipada. Muchos de nosotros, sinceramente, nos cansamos, ¿no es así? Bien, ahora viene el taller. Vamos a hacerlo rápidamente. Pero antes de pasar al taller, en la semana pasada me hablaba sobre, acá habían participantes de institutos y también habían participantes de centros. Entonces, yo les tengo una noticia. Vamos a ver el proyecto curricular institucional de una institución, en este caso pedagógica, ¿bien? Que es muy parecida a lo que yo les estaba diciendo. Si bien es cierto, para la básica hay toda una estructura, para la educación superior tecnológica y pedagógica también la hay, porque no solamente se presentan los planes de estudio, hay un proyecto curricular que se tiene que elaborar y se tiene que plasmar. En este caso está aquí, ¿no? Hay una presentación, un marco referencial, desafíos de la sociedad del siglo XXI a la educación superior, referentes que orientan la formación docente, referentes contextuales, internacionales, nacionales, institucionales. Estamos hablando de una institución, de un instituto de educación, me parece que es el proyecto curricular institucional de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Monterrico. Bien, que el próximo año está terminando y tienen que evaluarlo nuevamente, ¿no? La situación actual de la formación inicial, en este caso del docente, los diagnósticos de la demanda social, tiene la caracterización, ¿no? En este caso de los programas que ellos tienen, el marco teórico, fundamentos curriculares, epistemológicos, pedagógicos, sus enfoques curriculares, el enfoque humanista, conectivista, constructivista. Por eso que le decía que no se aleja mucho de la educación básica, ¿no? Los principios institucionales, los principios de la educación superior, así como nosotros tenemos los principios en la ley general, aquí también tienen los principios que están dentro de lo que es el PEN. El marco curricular, ¿no? El marco curricular. Y cuando hablamos del marco curricular, ellos se están refiriendo específicamente a ello, ¿no? A lo que es los componentes curriculares, la formación general, la práctica, la investigación. También se refieren a todo lo que tiene que ver con los estándares, al perfil de ingreso,
¿no? Al perfil de egreso, quienes conforman. Entonces, yo tengo que tener, de todas maneras, un proyecto curricular institucional dentro de los institutos de educación superior tecnológico público. Lo tengo que tener. La última versión que ha salido, o la última versión que yo tengo, es la del 2009. Desde ahí no se ha vuelto a sacar una nueva guía para lo que es el proyecto curricular de institutos tecnológicos. Articulaciones con lo que tiene que ver de horizontal y vertical, la flexibilidad del currículum, los cursos y los módulos, todo lo que es el plan de estudios, la flexibilidad, el mapeo, la definición de los cursos, el sustento, la malla curricular, el plan de estudio, las descripciones de cada curso y sus módulos, en este caso las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias de los docentes, lo consideran a los docentes porque se tiene que actualizar el docente, ¿no? Escucha generadora, recursos didácticos, evaluación de aprendizajes, innovaciones transversales, las TICs, la tutoría como indicador de calidad. Si en la básica se habla de tutoría, en la educación superior también se habla de tutoría, tanto en institutos como también en universidades. La característica, el programa de tutoría, las modalidades de tutoría, el perfil del tutor, y aquí comienza a ver toda una serie de documentos y de conceptos y definiciones de qué cosa es un proyecto curricular institucional para lo que corresponde a institutos. Asimismo, también hay una guía que es para la elaboración del plan de estudios en la educación superior tecnológica. En esta guía nos va a decir qué cosa es un módulo, ¿no? Cuáles son los referentes teóricos, cuáles son los pasos metodológicos para diseñar los planes de estudio, que es completamente diferente a lo de una universidad. ¿Qué se entiende por, módulo, ¿no? ¿Cuáles son el análisis de las competencias, de la definición de capacidades? También la definición de competencias para la empleabilidad, cómo determino los indicadores de logro, cuáles son los contenidos que debo realizar, ¿no? En cuanto al aprendizaje de los estudiantes, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. De repente también tenemos lo que es las unidades didácticas, la distribución de créditos, de horas, el plan de estudio, el itinerario, la elaboración del sílabo, ¿no? La distribución de la carga horaria, y bueno, y ahí les he puesto en el Classroom un poco para poder tener cómo se elabora cada uno de los planes de estudio en relación a las competencias que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, ellos asumen, ¿no? Lo que es la definición de las competencias de la empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Dice que tienen que incorporarse las competencias básicas de los estudiantes que se requieran fortalecer. Y esas competencias básicas están definitivamente dentro de lo que corresponde el diseño básico de la educación. Entonces ahí tengo que desarrollar a lo largo de la vida, en diferentes contextos que estén vinculados a las características personales y sociales de cada uno de nosotros como personas. Debo considerar mi modelo educativo, debo considerar las características del ambiente del entorno productivo, las características del estudiante, la naturaleza, las características de la carrera profesional, qué carrera profesional es la que estoy dando dentro de mi instituto, el nivel formativo que voy a dar, qué nivel formativo voy a dar, si voy a trabajar, se supone que por competencias. Entonces tengo que tener las competencias para la empleabilidad y las capacidades de la empleabilidad. Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a comenzar a establecer cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tengo una serie de documentos que voy a comenzar a trabajar para lo que es la empleabilidad, ¿no? O, por ejemplo, cuando tengo que estructurar ya los indicadores, ¿cómo hago la formulación de un indicador, ¿no? Ya sé que tengo el nombre del módulo, ya tengo el módulo, ya tengo la capacidad, ya tengo mis indicadores, pero ¿cómo elaboro los indicadores, no? Los indicadores siempre van a estar en un presente indicativo, más el objeto, más la condición. Muy parecido también a la básica, ¿no? Entonces, en la básica no le llamamos indicadores, sino le llamamos niveles de logro,
Entonces ahí tenemos algunas diferencias, pero casi todos van por lo mismo. Entonces, aprendizajes básicos aplicados, tengo mi capacidad, tengo mis indicadores, y comienzo, de acuerdo a ello, comienzo a estructurar todo lo referente a lo que corresponde a las competencias para la empleabilidad, las competencias técnicas, ¿no? La definición de los contenidos, qué contenidos van a entrar en cada uno de los módulos que yo voy a realizar, cómo es lo que voy a ir haciendo. Denomino el módulo, ya sé que, no sé, de acuerdo, por ejemplo, al ejemplo que estuve viendo dentro de la guía, hablaba de operaciones de transacciones bancarias, ¿no? Y le ponía ahí las capacidades que él tenía que, o ella tenía que lograr, y le ponía los indicadores de logro, ¿no? Y le ponía todos los contenidos que tenía que trabajar. Entonces iba decalando, ¿no? Este es mi curso, o este es mi módulo, esta es la capacidad, estos son los indicadores que quiero lograr, y estos son los contenidos que voy a desarrollar para poder completar lo que corresponde al plan de estudios. Entonces, hay también experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que tiene que ver mucho con la situación real, donde ya estoy laborando, o donde estoy viendo, ¿no? Que va a pertenecer a un módulo formativo, definitivamente, ¿no? El porcentaje de horas en las cuales se va a distribuir cada uno de ellos. Entonces, un poco para no pasarnos por alto lo que corresponde a institutos. Y vamos a pasar a grupos, porque vamos a empezar con el taller, y en el taller vamos a responder a lo siguiente. Van a revisar la propuesta pedagógica y verificar si está alineada con el proyecto educativo institucional de sus instituciones educativas, tanto para la educación básica como para la educación superior, porque siempre hay un PI y siempre hay un proyecto curricular, y hay una propuesta pedagógica y hay una propuesta institucional o de gestión. Y luego van a presentar un plan de estudios simulado, priorizando las áreas de idioma y arte y cultura, argumentando por qué serían necesarias esas horas. O sea, le van a dar mayor cantidad de horas a lo que está establecido. Y para eso ustedes van a utilizar, el Excel que he colocado en el Classroom, que necesito que ustedes abran y lo bajen. Es este de acá, ¿no? Ahí está el cuadro de horas, de distribución de horas de clase, horas que se deben designar en las áreas obligatorias, la tutoría, al total es 30, 35 y 40, en matemática de 3, 4 y 5 años, para inicial, para primaria, ahí está primaria, y abajo está secundaria. Aquí está secundaria, ese es el plan de estudios. Ahí tienen ustedes bastantes cuadros como para poder trabajar todo lo que es el proyecto curricular, ¿no? ¿Qué es lo que me va pidiendo? Me pide niveles, ciclos y grados de la educación básica regular que debe integrarse dentro del proyecto curricular. Copio el cuadrito que está aquí. Organización de planes de estudio. Ahí están todos los planes de estudio, se los he puesto toditos. Todo cómo está organizado. En educación inicial, en educación primaria y en educación secundaria. La calendarización del año. Ahí tienen ustedes varias propuestas. Una propuesta, la primera propuesta, la segunda propuesta y la tercera propuesta. Bien. Plan de estudios, el que acabamos de ver. Diversificación curricular. Aquí está, situación de mi contexto, título de experiencia de aprendizaje, duración y fecha. Programas, aquí está la programación, o la calendarización general, ¿no? Porque eso es lo que se tiene que hacer, la calendarización general. ¿Cuáles son las fechas lectivas? ¿Qué fechas lectivas hay? ¿Qué fechas no se va a trabajar? Y ahí voy calendarizando todo lo que corresponde a las unidades que yo tenga. ¿Bien? Luego tenemos por niveles, miren ustedes, ¿no? Calendarización por nivel y horas, ahí está. ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? ¿Cuántas horas? Entonces ahí tengo la cantidad de días por tipo L, G y D. Entonces ustedes dirán, ¿y qué cosa es L, G y D? Ah, acá abajo está la leyenda. Lectivo de gestión, sábados, domingos y feriados. Así es. Entonces yo voy señalando y acá me va a quedar todo verdecito, amarillo, cuál es la semana de gestión, cuáles son las fechas lectivas, para yo saber cómo voy a, qué cantidad de horas, qué cantidad, ¿no? El total de horas, el total y el total de horas. Por ahí también les he dejado la relación de docentes, cómo debemos presentar, ¿no?
grado, cargo, DNI, número de dosis en el caso de relación de docentes y grupo de riesgo cuando estábamos con COVID, y algunos nos están pidiendo también en el caso de la organización de docentes, y lo que es la comorbilidad, ¿no? ¿Qué docente no podría ir o qué personal no podría ir, ¿no? Y del horario, del horario. Cuándo ingresa, a qué hora sale, cuánto es el tiempo de tolerancia, el tiempo máximo de espera, ¿no? Entonces yo tengo que hacer conocer todo esto en mi proyecto curricular. Pero lo que les estoy pidiendo en el taller es que hagamos, no todos, no solamente el plan de estudio. Y les pido que en arte y cultura y en el idioma inglés, de las horas que corresponden, ¿no? El gobierno me dice que tengo que dictar 1 hora, digamos así, y yo le tengo que dar 2 horas más. Yo quiero que ustedes fundamenten por qué tendrían que darle 1 hora más o 2 horas más de lo que corresponde a libre disponibilidad. Muy bien, nos vamos a ir a grupos entonces. Vámonos a grupos. Empezamos. Estamos. Vamos a irnos a grupos. Vamos a irnos a grupos y la gente se nos va. Vamos. Empezamos entonces. Para ello vamos a tener exactamente 30 minutos para poder elaborar. Por favor, participen. Yo voy a estar ingresando a las aulas. Si es que apunten siempre el grupo al cual están. Por otro lado, también les pido que siempre haya un presidente y un secretario para que puedan anotar. Esta vez necesito que lo presenten en el Excel para que ustedes puedan tener su participación, cómo harían y puedan evaluar el proyecto, la propuesta pedagógica que está en el PI. Y si no lo tienen, pues decir, no está incluido en el PI, ¿no? No está, o sea, revisen realmente para ver si está la propuesta pedagógica. Entonces tenemos exactamente 30 minutos y 15 minutos para poder partir. Si se salen, si el Zoom los elimina, les pido por favor que inmediatamente ingresen y en el chat, porque yo voy a estar cambiando, en el chat me digan a qué grupo estaban para volverlos a enviar. Muchas gracias y empezamos la distribución. Muy bien, ya estamos de vuelta de nuevo en nuestra aula, todos. El tiempo siempre nos gana. Hay tanto que compartir y tanto que aportar. Vamos a empezar entonces con el grupo 5. Por favor, Madeleine, si pudieras activar los audios para que ellos puedan participar. Gracias. Bien. Gracias. Grupo 5. Grupo 3. Si no, levanten la mano para poder darles el acceso. Grupo 1. Rosa, te escuchamos. ¿Alguien del grupo 5? ¿Del grupo 3?
ver, del grupo 5 estaba Ana Maritza Alegre, Gisela, Karim, Rosa. ¿Alguien de ahí? Rosa, no se te escucha. ¿Alguien que te pueda apoyar? Vamos al grupo 3. Alicia, Ángelo, Kiara, Leslie, Mercedes. Ángelo. Listo, Ángelo. Puedes activar tu audio. Activa tu audio. ¿Ahí me escucha? Sí. Bueno, en mi caso, gracias a la última aclaración que nos hizo en el grupo personalmente, me quedó un poquito más clara la duda. Bueno, desde mi perspectiva, no podía responder en base a la pregunta que hizo referente a lo que es educación básica, pero desde mi punto de vista, menos en el área que yo estoy, que es la parte de moda, la parte de diseño e ilustración, yo de repente propondría que se pueda trabajar o se dé un poquito más de horas quizás al curso, bueno, en este caso a mi curso como el tema de ilustración, por ejemplo, para que el alumno pueda obtener habilidades que le permitan poder transmitir o poder dar a comprender mucho mejor la idea o la propuesta que quiere hacer dentro de un diseño, por ejemplo, ¿no? Y por el área productiva o el área constructiva, que se enfoca más en la parte de desarrollo de patrones y confección, también para que el alumno pueda tener un poco más de habilidad bueno, justamente del tema de construcción de una prenda, para que cuando proponga un diseño tenga mucho mayor aclaración, por decirlo de una forma, en el desarrollo de la prenda misma, ¿no? Justamente fundamentaría el por qué más horas de repente dentro de esas áreas, dentro del proyecto, dentro de la currícula como tal que se suele manejar, ¿no? No sé si se está bien, voy por ahí, más o menos. Claro, Ángelo, perfecto. O sea, te das cuenta que eso va a responder a la necesidad que tú tienes dentro de tu institución, ¿no? Tú dices, yo necesito que en esta área se dé más y en esta área se dé más, porque en esa parte productiva y en esta parte de diseño de lo que tiene que ver, le va a ayudar a ellos a desarrollar más la creatividad, le va a ayudar a ellos a desarrollar más, de repente, a utilizar mejor las herramientas que tú le estás ofreciendo, porque eso es lo que tú estás viendo que hace falta afianzar para que puedan completar la competencia y el perfil que ustedes tienen como institución de educación superior. ¿Te das cuenta? Exacto. En la parte de la flexibilidad de lo que corresponde a las instituciones es ver mi realidad y dónde tengo que incrementar y por qué tengo que incrementar. Responde realmente, en todo caso, a la propuesta pedagógica, por eso es que les decía, revisen la propuesta pedagógica de sus instituciones, ¿no? Y cada uno ahí a ver si es que corresponde o no corresponde. Bien, Ángelo, muy bien. ¿Alguien más del grupo 3? Bien. Grupo 1. Grupo 2. En el grupo 2 estaba Emanuel, Janel, Marisela, Nancy, Cindia y Jenny. Levanten la mano en todo caso si es que... ok, Jenny. Listo, puedes activar tu audio. Ya estoy con el audio activado, maestra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Considerando la propuesta que usted nos dijo, maestra, de dar prioridad al área de inglés, hemos cogido el nivel primario, colocando a inglés, arte y cultura con más horas para... ¿Por qué? El inglés, ¿por qué? Porque los estudiantes desarrollan el gusto y el aprendizaje, de repente motivándose al ver videos, escuchar música y bueno, pues ese gusto también por el idioma. Ya le crea una base para pasar a niveles más superiores. Aparte de ello está la plasticidad cerebral, que contribuye también al aprendizaje de nuevos idiomas. Es la etapa en la que esta plasticidad cerebral contribuye mucho a que el estudiante desarrolle y potencialice habilidades.
Y con ello también, debido a la demanda actual de fomentar el bilingüismo, que es algo muy esencial, que ahora ya está a la vanguardia de todo aquello que viene tanto en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo de actividades, diseños, de todo lo que se pueda apropiar el estudiante. Y aparte de ello, también el área de arte y cultura, porque desarrollan la expresión, son más creativos, potencializa el autoconcepto y trabajan ambos hemisferios, como me mencionan las colegas. Pero también hay algo que yo quiero mencionar, que es una opinión mía, que para mí es básico que se desarrolle el área de comunicación, porque desarrollada el área de comunicación va a servir de va a servir de articulación entre todas las áreas, esencialmente en las áreas de ciencia, de arte y cultura, porque al niño también le va a permitir expresar aquello que de repente dificulta al desarrollar el área de comunicación, y que el área de comunicación le va a permitir desarrollar el área de inglés, así como las demás áreas. Si hay algo más que alguna persona o colega del grupo que quisiera mencionar y que yo ya me haya olvidado, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea aportar? ¿Nadie más? Ok, muy bien, muy bien. Ah, Cindy, por favor. Cindia. Rosa, ya pude. Gracias. Sí, o sea, complementando lo que dijo Jenny, de hecho ya inglés creo que lo desarrolló bastante bien. Para complementar ya lo que es arte y cultura, creemos también dentro del grupo que las actividades artísticas ayudan a expresar mucho en cuanto a lo interior de cada niño. Quizás si es que si es que nos estamos entrando en el nivel primaria, como quinto o sexto de primaria, también ayudaría a desarrollar lo que es el autoconocimiento o autoconcepto. Y eso también ayuda a los estudiantes a empezar a conocer sus intereses, las fortalezas que puede tener desarrollando diferentes actividades, que le puede servir para más adelante descubrir algún tipo de propósito en la vida. Claro que también tendría que estar orientado más adelante y reforzada con lo que es una orientación vocacional. O sea, eso nomás quería complementar. Muy bien, Cindia, perfecto. Bien, yo quiero rescatar lo que han dicho ustedes, ¿no? Desarrollar a la persona de acuerdo a lo que ustedes proponen. Estoy segura de que casi todas las instituciones educativas en su misión dicen, ¿no? Somos una institución educativa que educa o que forma integralmente, ¿no? Íntegramente o integralmente o de forma integral, ¿no? Eso es lo que solemos colocar dentro de lo que es nuestra misión. Entonces, cuando hablamos de la formación integral, una de las áreas más importantes para la formación integral es precisamente arte y cultura. Y ustedes dirán, no, las áreas más importantes es matemática, comunicación. No, son áreas importantes de conocimiento, pero la que más promueve la educación integral y la que más promueve una formación real son las áreas en las cuales llega a la vida del estudiante. En este caso, por ejemplo, arte y cultura, ¿no? Lo otro que no lo puse es educación religiosa. No lo pongo porque a veces hay instituciones educativas que no son con un carisma, ¿no? O con una doctrina. En la educación peruana aún tenemos lo que es la educación religiosa. ¿Pero por qué es importante la educación religiosa? Porque te forma la espiritualidad, la persona, el alma, el espíritu. Te forma con valores, en este caso cristianos, ¿no? Ya que todas las expresiones religiosas se dicen conocer que son cristianos, pues te forma en valores cristianos, ¿no? En el caso de la educación religiosa, mayormente está enfocada a la educación religiosa católica, pero te forma en valores, ¿no?
Eso es lo que se refiere. Perfecto, cuando hablamos de un autocontrol, de un autoconocimiento de la persona. Muchas veces he encontrado instituciones educativas, no solamente de inicial, de primaria, secundaria, educación básica, sino en la formación superior también, cuando hacen los talleres, la parte del autoconocimiento, del autocontrol, ¿no? Qué importante es. Pero cuando dan indicaciones a una maestra, me acuerdo que decía, vamos a dibujar un árbol. Y los niños pues se imaginan árboles, ¿no? Se imaginan porque ya han podido observar o de repente ver árboles. Y la profesora, me acuerdo que le puso en la pizarra 2 palos, ¿no? Porque eran 2 palos así, 2 palos, ni siquiera rectas, ¿no? Sino así como palitos así, medio curvos. Le hizo como una especie de burbuja arriba y dijo, eso es un árbol. Pónganle hojas, les dijo así a los niños, y píntenlo, recuerdo, ¿no? Estaban en 5 años, pero era de 5 años. Entonces los niños, había niños que de repente veían otro color de hojas, pues no han visto color rojas, moradas, verdes, amarillas. Y había un niño que pintó su árbol de color amarillo y color rojo. Y la profesora le dijo que estaba mal. Entonces, estamos mutilando en cierta manera la creatividad de los chicos, la imaginación que puedan tener o lo que puedan haber visto en la naturaleza. De repente yo puedo pintar un árbol blanco y ustedes me dirán, no, no hay árbol blanco. Sí, sí hay árboles blancos. Sí hay. Entonces, no tenemos por qué cerrarnos, ¿no? Ni tampoco mutilar a los chicos en la parte de la creatividad y de la parte del autoconocimiento, ¿no? De lo que ustedes han conversado y han hablado. Y importante lo que hablaron de la plasticidad cerebral. Y que antes de terminar, sí quiero compartirles algo. Hablaron de la plasticidad cerebral y ustedes mencionaron algo muy importante. Dijeron hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Por favor, el cerebro no solamente es hemisferio derecho, izquierdo, y tampoco frontal y la parte de atrás, ¿no? O sea, no solamente hablamos de ello. El cerebro está compuesto de todo esto, ¿no? Y en el tálamo, y en los estímulos visuales, en los estímulos auditivos, en lo que tiene que ver con los estímulos olfativos, táctiles. Mire todo lo que está acá, ¿no? Y esto va a generar, es otro tema, ¿no? Pero todo esto genera que la persona esté activa, ¿no? Esté completamente activa en todos los sentidos. Entonces la creatividad no solamente se da en un hemisferio, no, se da en todo el cerebro, en su conjunto, como huelo, como siento, ¿se dan cuenta? O sea, no es que en el derecho, en el izquierdo, en el frontal, en el parietal, no, es en todo, en sí, en todo. Entonces, leamos un poquito más acerca de lo que es hoy en día las nuevas tendencias y lo que van descubriendo acerca de lo que es el aprendizaje de los niños y cómo actúa nuestro cerebro, ¿no? En esos enlaces que se van dando. Muy bien, la próxima semana nos toca PAT. Les estoy dejando también ahí varias cosas para que ustedes puedan tener los insumos. Muy buenas noches, muchas gracias, profesora Madeleine. Profesora Silvia, muy interesante, interesantísimo diría yo la clase de hoy. Importante también investigar, buscar más conocimiento, como dijo la profesora, hay material para que ustedes puedan, profesores, ver en el Classroom. Ahí les he pasado en el grupo también el Classroom para que puedan encontrar los materiales. La grabación también va a estar subida el día de mañana para que ustedes puedan ayudarse y encontrar esos recursos de ayuda. Buenas noches, profesora Silvia. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Buen descanso para todos. Gracias a todos los participantes por su tiempo. Muy buenas noches. La próxima semana respondo a las preguntas que están por acá. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, maestra. Hasta la próxima semana. Hasta la Buenas próxima. noches a todos. Buenas noches.